Hoy estamos viendo cuando animales mortales invadieron bodas y atacaron a personas, desde una emboscada de un leopardo en una celebración en un pueblo de India, hasta el ataque de un oso pardo en una boda en la Siberia rural. Pero primero, comenzamos en las orillas de Uganda, donde una recepción nocturna junto al lago estaba a punto de ser destrozada por uno de los animales más peligrosos de África. Era el 19 de abril de 2016, a lo largo de la costa suroeste del lago Victoria, donde las colinas verdes ondulantes de la región del lago de Uganda se encontraban con el agua en un mosaico de marismas de papiro y playas estrechas. Se había reservado un modesto albergue junto al lago para la recepción, con su césped recortado que se extendía apenas 60 pies desde el edificio principal hasta la orilla del agua. El lugar era apreciado por sus vistas al atardecer sobre el lago. Katabarwa Gumisiriza, un trabajador de extensión agrícola de 31 años, había pasado casi 2 años planeando su boda con su prometida, una maestra de escuela de un distrito vecino. La pareja había reunido ahorros y contribuciones familiares para recibir a aproximadamente 150 invitados. Gumisiriza había visitado el lugar varias veces antes de reservarlo, atraído por el diseño al aire libre que permitía a los invitados moverse libremente entre el área de comedor cubierta y el césped junto al agua. El propietario del lodge había operado el lugar durante 7 años sin incidentes, pero los pescadores locales habían advertido al personal en varias ocasiones sobre los hipopótamos que pastaban a lo largo de la orilla después del anochecer, siguiendo caminos establecidos entre el agua y las zonas de pastoreo tierra adentro. Uno de esos caminos atravesaba directamente el borde oriental del césped. El propietario reconoció las advertencias, pero nunca alteró el diseño, razonando que el ruido de los eventos mantendría a los animales alejados. La ceremonia había tenido lugar esa tarde en una iglesia a 12 millas de distancia. Por la noche, las mesas y sillas estaban dispuestas en un amplio semicírculo en el césped, con la mesa principal más cerca del agua. Un sistema de sonido alimentado por generador llenaba el aire con música. Al caer la noche, la celebración estaba en pleno apogeo. Los invitados bailaban entre las mesas mientras los camareros servían de un buffet bajo el patio cubierto. Varios invitados ancianos se habían acomodado en sillas a lo largo del borde este del césped, lejos del ruido. Más allá de las luces alimentadas por generador, la oscuridad era absoluta. La noche sin luna hacía invisible la orilla y la vegetación circundante. Los hipopótamos se encuentran entre los animales grandes más peligrosos de África, responsables de aproximadamente 500 muertes humanas al año. Los machos adultos comúnmente superan las 3.300 libras, pero pueden alcanzar velocidades de 20 millas por hora en tierra, más rápido de lo que la mayoría de los humanos pueden correr. Sus enormes mandíbulas se abren casi 180 grados, con dientes caninos que superan las 16 pulgadas, capaces de triturar huesos e infligir heridas catastróficas. Los hipopótamos son ferozmente territoriales e inherentemente agresivos, especialmente cuando sus rutas de movimiento establecidas entre el agua y las áreas de pastoreo están obstruidas. El hipopótamo macho que emergió del lago esa noche era un macho dominante que había utilizado el mismo camino a lo largo de la costa durante más de una década. Con un peso estimado de 3.500 libras, el animal había recorrido esta ruta cientos de veces antes de que existiera el albergue. La hierba en el borde oriental de la propiedad aún mostraba la leve depresión del antiguo sendero, ahora bordeado de sillas de plástico e invitados ancianos de la boda, sentados en la oscuridad. La primera señal de peligro fue un gruñido profundo y resonante desde la oscuridad cerca del agua. Los invitados más cercanos a la orilla inicialmente confundieron el sonido con el generador, teniendo dificultades. Luego, la enorme figura se materializó al borde de la luz, ya moviéndose a velocidad, su enorme cuerpo avanzando directamente por su ruta establecida. El hipopótamo no se desvió. Cargó directamente a través del borde oriental de la recepción. Su camino lo llevó directamente al grupo de invitados sentados. Una mujer anciana fue golpeada primero. La pura masa del animal hizo que su silla volcara al rozarla con su cuerpo. El impacto la lanzó casi 3 metros. Gumisiriza había estado de pie cerca de la mesa principal cuando comenzaron los gritos. Se giró hacia el alboroto y se interpuso directamente en el camino del hipopótamo mientras el animal atravesaba la recepción. El toro lo golpeó con toda la fuerza de su impulso. Su enorme cabeza lo alcanzó en el pecho y el abdomen. El impacto lo lanzó por los aires y lo estrelló contra una fila de mesas. Sus costillas se rompieron en el impacto. Los huesos rotos perforaron ambos pulmones. El hipopótamo continuó su embestida sin detenerse, atravesando mesas y dispersando a los invitados en la oscuridad antes de desaparecer en la selva más allá del albergue. Todo el evento duró menos de 20 segundos desde el primer avistamiento hasta que el animal desapareció. Los invitados se acercaron a Gumisiriza, que yacía inmóvil entre los restos de las mesas volcadas. La sangre se acumulaba debajo de él, mientras su respiración se volvía superficial e irregular. La instalación médica más cercana estaba a más de 30 minutos en vehículo, y el camino de acceso al albergue no estaba pavimentado y estaba mal mantenido. Se trajo un vehículo y se cargó a Gumisiriza en el asiento trasero. Dejó de respirar durante el trayecto.
Un huésped masculino anciano que había estado sentado en el césped oriental fue encontrado inconsciente con lesiones masivas por fuerza contundente en la cadera y el torso. Murió antes de llegar a la misma instalación médica. Las autoridades de vida silvestre investigaron la semana siguiente, confirmando el sendero de hipopótamos establecido a través de la propiedad. El propietario del lodge fue citado por no implementar barreras adecuadas para la vida silvestre. El lugar fue ordenado cerrado en espera de modificaciones de seguridad. El antiguo sendero fue finalmente cercado con postes de acero pesado y barreras de concreto, aunque el lodge nunca reabrió para eventos nocturnos. Mientras que la orilla del lago de Uganda había cobrado la vida de un novio y un invitado en cuestión de segundos, a miles de millas al este en las tierras altas de Sri Lanka, otra celebración de boda estaba a punto de chocar con uno de los animales más grandes e impredecibles de Asia. Era el 8 de febrero de 2015, en la zona rural montañosa del sureste de Sri Lanka, donde la densa jungla daba paso a tierras de cultivo en mosaico talladas del bosque a lo largo de generaciones. La región había experimentado un aumento en el conflicto entre las comunidades agrícolas y los elefantes salvajes, ya que la fragmentación del hábitat empujaba a los animales más cerca de los asentamientos. Las cercas eléctricas mal mantenidas marcaban el límite entre la tierra cultivada y un conocido corredor de elefantes. Ravindra Ekanayake, un trabajador de una plantación de té de 29 años, estaba celebrando su boda en la casa de su familia, un modesto recinto rodeado de palmeras de coco y plantaciones de banano, aproximadamente a 300 metros del tramo más cercano del corredor de elefantes. Aproximadamente 120 invitados se habían reunido para la recepción en un terreno despejado detrás de la casa principal. Los proveedores de comida habían estado cocinando desde la noche anterior, enormes cantidades de arroz, curries y dulces dispuestos a lo largo de una larga área de servicio. El aroma de especias asadas y plátanos demasiado maduros se extendía lejos en el aire tranquilo de la tarde. Luces alimentadas por generadores iluminaban la propiedad y un sistema de sonido reproducía música. Los elefantes de la zona se habían vuelto cada vez más audaces en los últimos meses. Varios toros habían estado invadiendo granjas por la noche, rompiendo cercas deterioradas para llegar a los cultivos. Los funcionarios de vida silvestre carecían de recursos para mantener las cercas del corredor. Los aldeanos se habían acostumbrado a ahuyentar a los elefantes con petardos y ruido, una estrategia que funcionaba con animales cautelosos pero solo enfurecía a aquellos habituados a los disuasivos humanos. Los elefantes asiáticos son los segundos animales terrestres más grandes del mundo, con machos adultos que pesan entre 8.000 y 11.000 libras y alcanzan hasta 10 pies de altura en el hombro. Aunque generalmente son menos agresivos que los elefantes africanos, los machos solitarios pueden ser muy impredecibles, especialmente aquellos habituados a saquear fuentes de alimento humano. El tamaño de un elefante le otorga un impulso prácticamente imparable cuando se mueve agresivamente, capaz de volcar vehículos, demoler estructuras y aplastar a los humanos bajo sus pies. El elefante macho que se acercó a la propiedad de Ekanayake esa noche era un macho solitario estimado en aproximadamente 9.000 libras, bien conocido por los funcionarios locales de vida silvestre por repetidas rupturas de cercas durante el año anterior. El animal había saqueado granjas en la zona al menos una docena de veces, desarrollando una asociación entre los asentamientos humanos y la comida accesible. La primera señal de la presencia del elefante llegó cuando los invitados, cerca de la parte trasera de la propiedad, notaron que los árboles se movían en el borde del bosque de plátanos. La enorme figura emergió de la oscuridad lentamente al principio, con la trompa levantada, probando el aire saturado con el aroma de la comida preparada. Varios invitados vieron al animal y comenzaron a gritar, agitando los brazos. En lugar de retroceder, el elefante bajó la cabeza y se dirigió hacia el área de servicio con clara intención. Los invitados se apartaron de su camino mientras el elefante llegaba a la fila de mesas de comida, barriendo con su trompa el área de servicio y esparciendo ollas, bandejas y equipos de cocina. El animal comía agresivamente, metiendo comida en su boca mientras la gente huía. Un grupo de hombres intentó la respuesta estándar del pueblo. Agarraron petardos, ollas de metal y palos, formando un semicírculo suelto y haciendo tanto ruido como fuera posible para hacer que el animal regresara a la jungla. La estrategia había funcionado con otros elefantes docenas de veces. Este toro ya había sido ahuyentado con petardos antes. En lugar de retroceder, el animal giró hacia el grupo de hombres con una velocidad aterradora. Sus orejas se abrieron de par en par y su trompa se curvó hacia arriba mientras cargaba. Darshana Wickramage, un vecino que había sido de los más agresivos golpeando ollas y gritando, estaba directamente en el camino del elefante. El toro lo golpeó con la cabeza, el impacto lo levantó del suelo y lo lanzó a más de 15 pies. Cayó sobre tierra compacta, su pecho aplastado por la colisión. Luego, el elefante giró bruscamente, sus enormes patas traseras atrapando a Wickramage mientras giraba. Un pie cayó sobre su torso con una fuerza devastadora, colapsando por completo su caja torácica. El toro continuó su arremetida por el área de recepción, volcando mesas y demoliendo una estructura de madera temporal que se había erigido para proteger la mesa principal.
Ekanayake había estado tratando de guiar a su novia y a su familia hacia la casa principal cuando el elefante cambió de dirección nuevamente. El costado del animal lo golpeó al girar, lanzándolo contra una pared de concreto. Su pierna izquierda se rompió debajo de la rodilla, el hueso se astilló en fragmentos. El elefante pasó varios minutos más destruyendo el área de recepción antes de finalmente moverse de regreso hacia el platanal y desaparecer en la oscuridad. Todo el encuentro duró aproximadamente 12 minutos. Wickramadge fue declarado muerto en el lugar. Sus heridas fueron catastróficas y no habrían sido sobrevivibles con ninguna cantidad de intervención médica. Ekanayake fue transportado en el vehículo de un vecino a un centro médico regional donde los cirujanos lucharon por salvar su pierna. Finalmente, el daño fue demasiado severo y su pierna izquierda fue amputada por debajo de la rodilla. Las autoridades de vida silvestre llegaron al día siguiente, confirmando que el toro era el mismo animal responsable de numerosas brechas recientes en las cercas. El animal fue finalmente capturado y trasladado a un parque nacional en el norte del país. Los funcionarios locales se comprometieron a reparar las cercas del corredor, aunque los residentes expresaron escepticismo de que las reparaciones resistieran. Mientras que la región montañosa de Sri Lanka había presenciado la furia de un elefante al otro lado del Océano Índico, en las tierras altas del norte de India, otra boda al aire libre estaba a punto de ser destrozada por un tipo muy diferente de depredador acechando en la oscuridad más allá de las luces. Era el 3 de noviembre de 2017, en un pequeño pueblo en la región de Uttarakhand, en el norte de India, enclavado en las estribaciones donde el denso bosque de sal trepaba por las laderas inferiores del Himalaya. El área había experimentado un aumento pronunciado en el conflicto entre leopardos y humanos durante la década anterior a medida que el desarrollo invadía más profundamente el hábitat forestal tradicional. Los leopardos se habían convertido en visitantes habituales de las afueras de las aldeas, atraídos por el ganado y los perros callejeros. Tribhuvan Jyotishi, un maestro jubilado de 58 años, había pasado meses organizando la boda de su hija mayor, una enfermera de 26 años. Se esperaban más de 200 invitados durante 2 días de festividades. La recepción principal se llevó a cabo en un campo abierto adyacente a la propiedad de la familia, bordeado en 2 lados por un denso bosque a menos de 40 yardas de la línea de árboles más cercana. El lugar había sido decorado con cadenas de luces, toldos de tela y guirnaldas de caléndulas. Estaciones de cocina a lo largo del borde occidental del campo preparaban comidas sobre fuegos de leña. El humo y el aroma de la carne asada se dispersaban en el bosque circundante. A medida que la recepción se extendía más allá de la medianoche, la multitud se redujo. Los invitados restantes se agruparon cerca del escenario y el área central de comedor donde se concentraban las luces más brillantes. La periferia del campo se había vuelto oscura y silenciosa. Jyotishi se había acomodado en una silla cerca del borde del bosque para descansar, prácticamente solo, separado de los invitados más cercanos por aproximadamente 30 pies de oscuridad. Los leopardos indios son de los depredadores grandes más adaptables del mundo, prosperando en estrecha proximidad a densas poblaciones humanas. Los machos adultos pesan entre 130 y 170 libras, con mandíbulas poderosas, capaces de aplastar cráneos y una estrategia de emboscada que se basa en el sigilo y ataques explosivos a corta distancia. La evidencia sugirió más tarde que el leopardo había estado merodeando en el borde del bosque durante algún tiempo, atraído por el olor de la carne cocinándose, permaneciendo oculto mientras la multitud era grande. A medida que la periferia se vaciaba y oscurecía, la figura solitaria sentada al borde del campo presentó una oportunidad. Jyotishi no tuvo advertencia. El leopardo cubrió la distancia desde la línea de árboles en segundos, atacando desde atrás y arriba. Sus mandíbulas se cerraron sobre la parte posterior de su cabeza y cuello. Los colmillos desgarraron su cuero cabelludo y penetraron en la base de su cráneo mientras la mordida comprimía su columna cervical y garganta. El impacto lo derribó de la silla y al suelo, donde el leopardo mantuvo su agarre asfixiante, aplastando el cuello hasta que quedó inmóvil. El cuerpo de Jyotishi fue encontrado debajo de la silla volcada. Los invitados más cercanos al escenario inicialmente no oyeron nada por la música. Pasaron varios minutos antes de que alguien notara la silla volcada y la forma oscura agachada sobre la figura inmóvil de Jyotishi. Los gritos que siguieron hicieron que la multitud restante se precipitara hacia el camino del pueblo. El leopardo, sorprendido por el repentino estallido de ruido y movimiento, soltó su agarre y salió corriendo. Pero en lugar de retirarse hacia la línea de árboles, el animal en pánico corrió directamente hacia la multitud que huía, buscando una ruta de escape a través del caos. Chocó con los invitados cerca del área central de comedor, atacando con garras y dientes a cualquiera en su camino. La hija de Jyotishi, la novia, estaba entre los atrapados en la estampida de los invitados que huían. El leopardo la golpeó en la cara y el hombro al pasar, sus garras dejando profundas laceraciones desde su sien izquierda hasta la clavícula. La fuerza del golpe la derribó al suelo, donde casi fue pisoteada por los invitados en pánico antes de que su esposo la arrastrara a un lugar seguro. El leopardo escapó al bosque en cuestión de segundos después de entrar en la multitud.
Detrás de él, la celebración se había convertido en una escena de devastación. Se confirmó que Yotishi había muerto en el lugar. Las mordeduras en su cabeza y cuello habían causado daños catastróficos. Su hija fue trasladada a un centro médico regional en estado crítico. Los cirujanos trabajaron durante varias horas para cerrar las profundas laceraciones en su rostro y hombro. Ella sobrevivió, pero quedó con cicatrices permanentes y pérdida parcial de visión en su ojo izquierdo. Los oficiales de vida silvestre llegaron a la mañana siguiente con equipos de rastreo y equipo de tranquilización. El leopardo fue capturado 2 días después en una trampa con cebo de carne de cabra, aproximadamente a 5 kilómetros del pueblo. El animal fue trasladado a una instalación de vida silvestre. La investigación señaló la proximidad del lugar a una densa cobertura forestal y la falta de barreras perimetrales como factores contribuyentes significativos, mientras que las tierras altas boscosas de la India le habían costado la vida a un padre en la boda de su propia hija. En lo profundo de la zona rural de Zimbabue, otra celebración nocturna estaba a punto de ser invadida por un tipo de depredador muy diferente, uno que cazaba no solo sino en grupo. Era el 27 de septiembre de 2014, en un asentamiento agrícola remoto en la provincia de Mashonalandia Occidental de Zimbabue, donde la agricultura de subsistencia sostenía comunidades dispersas conectadas por caminos de tierra que se volvían intransitables durante la temporada de lluvias. La temporada seca había dejado el matorral marrón y quebradizo, con la fauna concentrada cerca de las fuentes de agua restantes. Tendai Mapuranga, un ganadero de 33 años, estaba celebrando la recepción de su boda en el complejo de la casa de su familia. Más de 80 invitados se habían reunido, muchos habiendo caminado varias millas para asistir. El complejo consistía en estructuras redondas con techo de paja dispuestas en un semicírculo alrededor de un área central despejada. Más allá, el monte abierto se extendía en todas direcciones, con la vivienda vecina más cercana a más de 1 milla de distancia. La recepción estaba planeada como un evento que duraría toda la noche, con una vaca sacrificada como pieza central del banquete. La carnicería y la cocción se habían realizado en el lugar durante todo el día, con grandes cantidades de carne cruda, vísceras y huesos desechados en un montón de basura a aproximadamente 50 yardas del área de reunión. La sangre y los desechos se absorbieron en la tierra seca, produciendo un aroma que se extendía lejos en el aire tranquilo de la tarde. El asentamiento había experimentado problemas con hienas durante años. Los animales regularmente atacaban al ganado y varios terneros habían sido llevados en los últimos meses. Los aldeanos estaban acostumbrados a escuchar sus llamadas aulladoras por la noche y generalmente los consideraban una molestia más que una amenaza directa para los humanos. A medida que se acercaba la medianoche, los invitados bailaban alrededor de una gran hoguera en el área central mientras otros descansaban en esteras alrededor de la periferia. Varios se habían alejado para dormir en vehículos o estructuras exteriores. El fuego y las luces alimentadas por generador iluminaban el centro, pero dejaban los bordes del recinto en casi total oscuridad. Las hienas manchadas se encuentran entre los depredadores más formidables de África, con hembras adultas que pesan hasta 140 libras. Sus mandíbulas generan fuerzas de mordida que superan 1100 libras por pulgada cuadrada, la más fuerte en relación con el tamaño corporal de cualquier mamífero, capaz de triturar huesos que los leones no pueden romper. El montón de desechos había atraído al menos a 5 hienas mucho antes de la medianoche. Cuando se consumieron los despojos, se acercaron, atraídos por el continuo olor a carne cocida de la recepción. El primer ataque ocurrió en el borde del recinto, donde un invitado masculino de 62 años, llamado Petsisai Chikowero, se había acomodado en una estera de hierba para descansar, lejos del ruido del fuego central. Basado en cómo se encontró su cuerpo más tarde, había estado acostado de lado, con la espalda hacia la oscuridad abierta, más allá de la estructura más externa del recinto. La hiena líder se acercó desde la oscuridad y mordió el rostro y el cuero cabelludo de Chikowero. Las enormes mandíbulas se cerraron con suficiente fuerza para fracturar su pómulo y arrancar carne. Los gritos de Chikowero estallaron por todo el recinto, sacudiendo la celebración en caos. En lugar de retroceder ante el ruido, otra hiena avanzó desde una dirección diferente, su forma oscura serpenteando entre las estructuras. El fuego aún ardía en el centro, pero los bordes del recinto se habían convertido en un laberinto de sombras y gritos. Chikowero intentó arrastrarse hacia la estructura más cercana, pero la segunda hiena se aferró a su pierna, sus mandíbulas aplastando el músculo hasta el hueso. Los dos animales lo desgarraron simultáneamente, uno todavía sujetando su cara y cuero cabelludo, mientras el otro tiraba de su parte inferior del cuerpo, abriendo heridas catastróficas en su pierna y cadera. El asalto duró menos de 1 minuto antes de que los animales fueran repelidos por hombres que corrían desde el fuego central con ramas encendidas. La novia había estado cerca del fuego central cuando comenzó el caos. Huyó hacia la casa principal, pero fue interceptada por una hiena que había rodeado las estructuras. El animal se lanzó hacia sus piernas, sus dientes desgarrando el músculo de su pantorrilla antes de que cayera. Mapuranga y otros 2 hombres llegaron con un vehículo. Los faros y el ruido del motor finalmente dispersaron a las hienas en el monte. Chikowero fue encontrado en un enorme charco de sangre, sus heridas devastadoras.
Las mordeduras en su cara y pierna habían causado una pérdida catastrófica de tejido y habían seccionado vasos sanguíneos importantes. Fue cargado en un camión, pero la instalación médica más cercana estaba a más de 2 horas de distancia por caminos de tierra. Perdió el conocimiento durante el trayecto y fue declarado muerto al llegar. La novia fue transportada en un segundo vehículo, llegando a la misma instalación con heridas graves de mordedura en su pantorrilla y tobillo derechos. Los cirujanos lograron salvar su pierna, aunque el daño muscular requirió meses de rehabilitación y le dejó una cojera permanente. Los funcionarios de vida silvestre confirmaron que el clan de hienas se había habituado al asentamiento a través de años de depredación de ganado y carroñeo. El montón de desechos de la carnicería de la boda los había atraído a una proximidad inusualmente cercana a la reunión. Las autoridades recomendaron una mejor gestión de residuos y perímetros reforzados en los recintos, aunque los recursos para la implementación seguían siendo escasos, mientras que la sabana de Zimbabue había desatado un ataque coordinado en toda una boda. Mucho más al norte, en los bosques de Siberia, una última celebración estaba a punto de enfrentarse a un intruso devastador, atraído no por la sangre sino por el irresistible aroma de un banquete. Era el 14 de julio de 2018, en un pequeño asentamiento maderero en la región de Krasnoyarsk, en el centro de Siberia, donde la taiga se extendía interminablemente en todas las direcciones, interrumpida solo por ríos y caminos de tala. El pueblo de menos de 300 residentes era accesible solo por un único camino sin pavimentar que conectaba con la ciudad más cercana a más de 40 millas de distancia. Miroslav Chernikov, un operador de equipos de tala de 34 años, estaba celebrando su boda en el salón comunitario del asentamiento, un edificio de madera desgastado que servía como el único lugar del pueblo. La recepción se había extendido hacia los terrenos adyacentes, donde largas mesas de madera estaban dispuestas bajo los abedules. Un área de cocina separada se encontraba aproximadamente a 30 yardas de las mesas principales, donde varias mujeres preparaban platos tradicionales sobre fuegos abiertos. Pescado ahumado, caza asada y pan fresco se habían estado cocinando desde temprano en la mañana. La taiga circundante había experimentado una mala temporada de bayas, ya que una helada tardía de primavera había devastado las cosechas de arándanos silvestres y arándanos rojos de las que los osos dependían para su nutrición de verano. Los funcionarios de vida silvestre habían notado un aumento en la actividad de osos cerca de los asentamientos durante todo el verano, con basureros y cobertizos de almacenamiento saqueados en las semanas anteriores. El pueblo en sí había experimentado un avistamiento de oso a lo largo de su carretera perimetral a principios de ese mes, aunque el animal se fue sin incidentes. Más de 60 invitados se habían reunido. El puesto de las fuerzas del orden más cercano estaba a 40 millas de distancia y el pueblo no tenía presencia de gestión de vida silvestre. Varios residentes poseían rifles de caza, pero las armas de fuego generalmente se guardaban bajo llave en las casas en lugar de llevarlas a eventos sociales. Los osos pardos son los depredadores terrestres más grandes del hemisferio norte, con machos adultos en la región de Krasnoyarsk que comúnmente superan 600 libras. Su sentido del olfato es uno de los más poderosos en el reino animal, capaz de detectar comida a más de 1 milla de distancia. Los osos que experimentan escasez de alimentos se vuelven cada vez más dispuestos a acercarse a los asentamientos, y aquellos que logran obtener comida humana se condicionan a asociar a las personas con calorías fáciles. La fuerza de un oso pardo es inmensa, capaz de dar golpes con las patas con más de 1.200 libras de fuerza. A pesar de su corpulencia, pueden correr a más de 30 millas por hora en ráfagas cortas. El oso que entró en el asentamiento esa noche era un macho maduro, estimado en aproximadamente 650 libras, identificado más tarde por funcionarios de vida silvestre como un animal que había sido reportado cerca de varias propiedades en la región durante el mes anterior. La mala temporada de bayas lo había llevado progresivamente más cerca de la habitación humana. El ataque comenzó sin previo aviso en el área de cocina. Yelena Sorokina, una residente del pueblo de 54 años y tía del novio, había estado trabajando sola en la estación de preparación mientras el resto del personal de cocina se había unido a la celebración principal para ver los brindis. La evidencia sugería que ella había estado trasladando una gran olla de estofado del fuego a la mesa de servicio, cubriendo la distancia con una velocidad aterradora. Intentó cargar una segunda cuando el oso emergió del bosque de abedules a menos de 15 pies de distancia. El oso golpeó a Sorokina antes de que pudiera reaccionar, un solo zarpazo masivo conectando con su parte superior del cuerpo. El impacto la lanzó de lado, fracturando varias costillas y rompiendo su vaso. El oso la siguió de inmediato, sus mandíbulas cerrándose sobre su hombro y parte superior del brazo, aplastando hueso y desgarrando músculo. Basado en la gravedad de sus heridas, los investigadores determinaron que Sorokina probablemente nunca recuperó la conciencia después del golpe inicial. La evidencia indicó más tarde que el ataque duró menos de 30 segundos antes de que el oso la soltara y comenzara a alimentarse de la comida esparcida del pote volcado. Los invitados en las mesas principales escucharon el estruendo del equipo de cocina volcado, pero inicialmente asumieron que una mesa se había colapsado.
Pasaron varios minutos antes de que un invitado que caminaba hacia el área de cocina viera al oso agachado sobre la comida y el cuerpo inmóvil de Soroquina. Sus gritos provocaron el pánico en la recepción. El oso, asustado por la repentina erupción de gritos, abandonó el área de cocina y se dirigió hacia la reunión principal. Los invitados se dispersaron en todas direcciones, volcando mesas y sillas. La mayoría huyó hacia el salón comunitario o las casas cercanas. El oso se movía por el área de recepción a un ritmo deliberado, sin embestir pero sin retroceder, agitado por el ruido pero atraído por el abrumador olor a comida que cubría cada mesa. El hermano mayor del novio, un exconscripto militar de 37 años, había corrido a una casa cercana para buscar un rifle de caza. Al regresar al terreno, encontró al oso de pie entre las mesas volcadas, alimentándose de la comida derramada. En lugar de mantener la distancia, se acercó a unos 9 metros, intentando obtener un tiro claro en la luz menguante. El oso detectó su acercamiento y se volvió hacia él. Disparó una vez. La bala alcanzó al oso en el hombro, penetrando el músculo, pero sin llegar a órganos vitales, a través del tejido denso y el hueso pesado. El oso herido cargó de inmediato la bala, pero el oso estaba sobre él en menos de 2 segundos. El impacto inicial le arrancó el rifle de las manos. Las mandíbulas del oso se cerraron sobre su cuello y hombro. La mordida aplastante colapsó su clavícula y cortó vasos sanguíneos principales. El oso lo sacudió una vez con fuerza violenta antes de soltarlo y retroceder varios pasos, con sangre fluyendo de su herida en el hombro. El hermano del novio se desplomó donde cayó, sangrando rápidamente por las heridas catastróficas en el cuello. El disparo y la conmoción atrajeron a otros aldeanos con armas de fuego. 2 disparos más alcanzaron al oso mientras se alejaba del cuerpo, uno impactando en sus cuartos traseros y el segundo en su columna vertebral. El oso se desplomó aproximadamente a 40 yardas del área de recepción, paralizado pero aún vivo. Un disparo final lo terminó. Se confirmó que Soroquina estaba muerta en el área de cocina. Sus heridas fueron inmediatamente fatales. El hermano del novio aún respiraba cuando los invitados lo alcanzaron, pero el daño en su cuello y hombro había seccionado vasos sanguíneos que no podían controlarse con presión improvisada. Perdió el conocimiento en pocos minutos y dejó de respirar poco después. Los servicios médicos de emergencia más cercanos llegaron más de 1 hora después, mucho tiempo después de que ambas víctimas hubieran muerto. La investigación confirmó que el oso había sido condicionado a la comida a través de incursiones exitosas repetidas en fuentes de alimentos humanos durante todo el verano. Los funcionarios de vida silvestre vincularon al animal con al menos 4 incidentes previos en la región. La mala temporada de bayas fue citada como el principal impulsor del comportamiento cada vez más audaz del oso alrededor de los asentamientos. Chernikov enterró a su hermano y a su tía en los días posteriores a la boda, y el pueblo implementó nuevas pautas de almacenamiento de alimentos y solicitó apoyo permanente para la gestión de la vida silvestre a las autoridades regionales, aunque los oficiales calificados más cercanos permanecían estacionados a más de 40 millas de distancia. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.